quiere decir en este día. Yo creo con todo mi corazón que en los próximos años vamos a seguir viendo un crecimiento de la maldad en todo el mundo, un deterioro de los principios fundamentales como sociedad, como familia, una cultura de antivalor, una conspiración globalista para intentar destruir la célula más importante de la sociedad, como lo es la familia. Intentarán para el 2030 acabar con la cultura, eso tan hermoso que nos distingue, la cultura. Los venezolanos hemos podido disfrutar lo que es compartir cultura venezolana en otras latitudes. No solo la forma de hablar, no solo el gusto, la sazón por la comida, sino por la forma de ser, de interpretar la vida. Qué lindo cuando compartimos con un dominicano, por ejemplo, y nos enriquecemos de su cultura, con un cubano, y de pronto nos reímos por la forma tan cantada como hablan, pero de pronto decimos, oye, pero qué tremenda esta cultura, qué rica, qué brillante. Cuando conocemos a los argentinos, que su cultura va más allá de esa fama de que son orgullosos hasta pero es una cultura muy hermosa. Y Dios me ha dado ese privilegio de conocer muchas culturas. Pero el deterioro, la hecatombe moral quiere destruir las culturas del mundo. Y otra cosa que quiere destruir es la religiosidad o la espiritualidad. Toda forma de religión, de devoción, la quieren destruir. O sea, el ideal posmoderno es una humanidad sin familia, sin cultura y sin fe. Imagínense ustedes a dónde nos vamos a llevar esta situación. Pero en medio de esa pretensión del maligno, Dios también está levantando a la iglesia como nunca antes la había levantado. Una iglesia brillante, una iglesia hermosa, una iglesia poderosa, una iglesia rozagante, una iglesia victoriosa. Alabado sea el nombre de Jesús. Una iglesia triunfante que marcha al fin de los tiempos en medio del deterioro moral y existencial. Es una iglesia que marcha victoriosa, triunfante y bendecida. Y hay 3 desafíos que yo he podido ver en este último tiempo que Dios tiene para la iglesia de los últimos tiempos. 3 desafíos, y yo quiero compartirlos brevemente con ustedes. Primer desafío de Dios para la iglesia de los últimos tiempos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Si ustedes lo pueden buscar allí en sus Biblias, está bien para mí también. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. ¿Alguien lo quisiera leer para nosotros? ¿Alguno de ustedes que lo consiguió? Eclesiastés 12, versículo 1. Léalo, por favor. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Adelante, mi hermanazo. Póngase de pie y léelo para todos nosotros con voz fuerte. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Amén. Amén. Es una interesante versión en que él la leyó, pero dice, no te olvides de Dios, no te distraigas. Y aunque está hablando a la población juvenil, me encanta ver a los jóvenes aquí sirviendo al Señor. Levantan su mano todos los jóvenes. Yo sé que hay muchos que se sienten jóvenes, pero quiero ser bien puntual con este grupo que trae. ¿No? Jóvenes más o menos hasta los 17 años por ahí.
17 años como mucho. Ahora los que se sienten jóvenes también levanten su mano. Amén. Nosotros no somos como Rubén Darío, ¿verdad? Que dice juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. ¿Se acabó la batería aquí? Sí. No, la luz. Se fue la luz. Ah, la luz. Sí, pero... Ya murió. Entonces, es una bendición, ¿verdad? Que Dios está levantando una generación de jóvenes que están edificando el reino de Dios con una buena base juvenil. Y esto se va a llenar de jóvenes, hermanos. Pero se asomarán por la ventana, no sé cómo van a hacer, pero esto se va a llenar de jóvenes. Porque este es el tiempo de Dios, de levantar a la juventud en este tiempo. Dios está levantando a la juventud. Y aunque el enfoque aquí en este texto es la juventud, realmente es para el pueblo de Dios. No te olvides de Dios. Acuérdate de Dios. Voltéate a la persona que está a tu lado y dile, acuérdate de Dios. Díselo de otra manera, no te olvides de Dios. ¿Por qué? Porque la tendencia natural es olvidarnos de Dios. Nos acordamos de todo, pero no nos acordamos de Dios. Es una tendencia humana. Y más en medio de tanta distracción por las redes sociales, la farándula, los fake news, todo el chisme nos encanta a todos. ¿O hay alguno aquí que no haya sido picado por el mosquito del chisme? Creo que a todos nos encanta, ¿verdad? No nos gusta, pero nos entretiene. Y dentro del mundo evangélico, entonces ahora lo ponemos diferente. Padre, cuéntame para orar por eso. No, eso no es chisme. Lo que pasa es que necesito saberlo para poder pedir a Dios con objetividad. Porque no podemos orar así vagamente, hay que pedir con detalle. A ver, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Aleluya, gloria a Dios. A mí me encanta un apóstol que visité una vez y entonces, como dijo Efraín, bueno, yo trabajé muchos años con el pastor Samuel Olson, estamos hablando de él, como 15 años trabajé con él y pues lo acompañé en el Consejo Evangélico de Venezuela. Y bueno, llegó el momento entonces de terminar un capítulo en mi vida y comenzar un capítulo nuevo. Entonces así se lo hice saber a él y él, bueno, él hubiese querido tenerme cautivo todavía, ¿no? Todo el tiempo, pero entonces, aunque le costó, me soltó. Y bueno, X. Entonces estoy hablando con un apóstol muy reconocido y entonces, bueno, por respeto a este apóstol y eso, porque como él ahora no me veía trabajando con Samuel, yo, sin entrar en chisme, simplemente a grosso modo quería decirle, bueno, no, la razón por la que no estoy ahora con... Entonces cuando yo le dije, la razón por la que ya ahora no estoy, el apóstol me dijo, no me digas. Yo sé quién eres tú. Yo sé que sí. Ya no estás, punto. Prefiero tenerte aquí, cara a cara, conversar contigo y conocer lo que estás haciendo. Entonces, eso me dijo, oye, qué tremendo eso. Que uno conoce otros líderes, entonces, wow, es como decir, uy, esto es lo que yo necesitaba. A ver, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? No, chisme, hermano. Las cosas. No sé por qué empecé a hablar de chisme, ¿verdad? Pero la idea era que, porque si algo tiene edificadores del reino es que no son chismosos. Simplemente lo estoy diciendo por... Sí, ¿verdad? El Señor nos ayude, ¿verdad? Con él. Pero no te olvides de Dios. Dejemos los rumores y los chismes a un lado. Acordémonos de Dios. Tengamos siempre en cuenta a Dios. No olvidarse de Dios, acordarnos de Dios, pasa por enfocarnos en Dios. Entonces el desafío es, enfócate en Dios. Colosenses 3:2 dice, pongan la mira en las cosas de arriba, o sea, pongan su mirada en Dios, miren a Dios. La versión internacional dice, concentren su atención en Dios, o sea, pónganse las gringolas
para que solo vean a Dios sin ningún tipo de distracción. Saben que a los caballos en el hipódromo les ponen gringolas, porque sus ojos son muy sensibles, se distraen fácilmente. Y si un caballo ve movimiento por los lados y ven la gente en las tribunas, entonces dejan de correr y se distraen. Pero ellos le ponen gringolas para que solamente vean el conejito que va delante de ellos. Y ellos van corriendo, persiguiéndolo y van enfocados allí. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Ponte las gringolas para que solamente lo veas a Él. Mira solamente a Dios. Enfócate en Dios. Pon toda tu atención en Dios. Mateo 6:33 dice: mas busquen primero el reino de Dios. Me encanta el nombre de este ministerio, edificadores del reino de Dios. Busquen primero el reino de Dios. La traducción en lenguaje actual dice: reconoce a Dios como un rey. Y cuando reconocemos a Dios como rey, es porque aceptamos su dominio sobre nuestras vidas. Porque nadie va a reconocer a un rey si no se acata bajo él, si no está bajo su dominio. Cuando tú dices Dios es mi rey, es porque yo soy su súbdito. Estoy sometido bajo lo que Él decida hacer con mi vida. Ya no soy dueño de mi propia voluntad, sino que mi vida está en las manos del Rey, porque Él es mi dueño, Él es mi amo. Cuando hay conciencia plena de esa, cambia significativamente el momento que adoramos a Dios, porque no estamos adorando a cualquiera, estamos adorando al Rey, a mi Rey, pero no por obligación, sino por amor. Gloria a Dios. Estamos sirviéndole por amor. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios es aceptar el reinado de Dios, el poder de Dios, el dominio de Dios sobre nosotros. Es que el rey domine sobre nosotros y el rey está en las alturas. Que el rey y sus alturas nos domine, que no nos domine las profundidades del maligno, sino las alturas del rey, y que nos dejemos dominar por esa altura de Dios. Amén. Que seamos dominados, controlados por la altura de Dios, por la gloria de Dios, por la presencia de Dios. Cuando nos dejamos dominar por la altura, por el Rey, eso nos hace sensibles a la voz de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la capacidad de escuchar interiormente cuando Dios nos habla a la hora de tomar decisiones trascendentales en nuestra vida, sobre el hogar, sobre la crianza de los hijos, sobre la vida matrimonial en pareja, sobre la profesión, el trabajo, el lugar donde vivimos, si tenemos que mudarnos de urbanización o de ciudad, hoy por hoy hasta del país. ¿Qué significa irme del país? ¿Por qué? ¿Para qué? Y allí está esa voz interior que es el eco mismo de Dios, que resuena dentro de nosotros mismos y nos hace sentir la voz de Dios. Estoy seguro que eso fue exactamente lo que sintió el pastor Efraín. Cuando se paró aquí, sintió la voz de Dios hablándole a él. Y él simplemente rebotó la voz de Dios y le dio una palabra a este joven que está aquí, ¿verdad? Que Dios te va a dar algo, ¿no? Que Dios estás a punto de recibir una respuesta de Dios importante en tu vida. Quizás hay muchas cosas, pero hay algo específico que vas a recibir de parte de Dios. Entonces eso lo sintió el pastor cuando estaba parado aquí. Él no lo premeditó mientras estaba sentado. Es algo que se activa espontáneamente por el dominio del Rey. Cuando uno está bajo el dominio del Rey, no es uno el que habla, no es uno el que decide. Uno se deja guiar por el Rey, y el Rey pone la palabra, el Rey signa el destino y la dirección que debemos dar en un momento dado. Entonces somos sensibles, escuchamos, y bueno, nos puede pasar como Jim Carrey en la película del Todopoderoso. ¿Se acuerdan? Cuando él dijo, quiero ser como Dios. Y entonces empezó a escuchar las voces de la gente, porque era como Dios, pues, y se volvió loco. No, ya no quiero escuchar más a la gente con el problema. Entonces así nos hacemos sensibles a la voz de Dios.
y escuchamos lo que Dios quiere decir, qué debemos hacer, y de momento Dios te dice, sí, hazlo, avanza, o no, detente, no lo hagas. Y muchas veces la forma de Dios hablarnos es haciéndonos sentir, quizás no es una voz como tal, pero es un sentir muy interior, que tú no sientes paz en ir a ese lugar. Te dicen, ve a este sitio, y tú, no siento paz. Entonces tú sientes que si vas obligado, vas en contra de tu voluntad. Entonces es mejor que obedezcas la dirección de Dios. Si no sientes paz, no vayas a ese lugar. Entonces así Dios dirige, no solo con una voz audible, sino con un sentir muy profundo con respecto a la decisión que estás a punto de tomar. Cuando sientes paz, sientes ese impulso dentro de ti, entonces porque Dios quiere que tú decidas y actúes en consecuencia por todo lo que Dios quiere y va a hacer en tu vida. Amén. Entonces enfocarnos en Dios, dejarnos dominar por Él, nos hace personas exitosas. Fíjense el rey David, por ejemplo, vemos su historia en la Biblia, cómo se hizo tan famoso por matar al gigante Goliat. Es un matagigante, el mejor y más brillante matagigantes de la historia, ¿verdad? Famoso por matar al gigante Goliat. ¿Y todo por qué? Porque él era fuerte, era una persona musculosa y podía pelear con los gigantes. No, porque él se acordaba de Dios y pasaba tiempo en intimidad profunda con Dios, se acordaba mucho de Dios y tanto pensaba en Dios que comenzó a componer canciones, lo que llamamos salmos. Leímos un salmo al principio, la pastora Mayarí lo leyó, y es un ejemplo de todos los salmos que compuso David. Y sigue componiendo salmos, canciones tras canciones, como una forma de expresar su intimidad con Dios, su amor por Dios. Esto de enfocarnos en Dios pasa por la intimidad con Dios. Pensar en Dios, acordarnos de Dios, nos hace entender la importancia de tener intimidad con Dios. ¿Qué es eso? Conversar con Dios, hablar con Dios, pasar un rato con Dios. Si pasa el día y tú no hablas con Dios, tú te sientes vacío, tú sabes que algo pasa y que algo tú necesitas para sentirte mejor. Entonces, si no hay intimidad con Dios, no estás pensando en Dios, no te estás acordando de Dios. Pero cuando tienes intimidad con Dios, es porque estás pensando en Dios. Es porque te estás acordando de Dios. La intimidad con Dios. Sí. Llegó la luz, ¿verdad? La intimidad con Dios demuestra que somos súbditos del Rey. Los súbditos oramos, dedicamos tiempo a la intimidad. Pero cuando no oramos, cuando no conversamos con Dios, nos debemos preguntar: ¿entonces estoy viviendo como un súbdito del Rey? ¿O tengo a Dios como una referencia lejana? Pero Él quiere estar cercano, ser el Rey de nuestra vida. Y la manera de demostrarlo es teniendo intimidad con Dios. Yo creo que el desafío está allí, en estrechar nuestros lazos de intimidad. Y cuando hablamos de intimidad, no estamos hablando de que literalmente te vas a arrodillar 2 horas todos los días antes de salir de tu casa, y 2 horas antes de acostarte. No, va más allá. Es una intimidad que no la interrumpe ni la vida cotidiana. Tú estás en tu trabajo, estás atendiendo público, pero tú estás conversando con Dios. Tú estás caminando por la calle y estás conversando con Dios. Tú te estás bañando y estás adorando a Dios. Tú estás haciendo la arepa y estás conversando con Dios. Estás condimentando la comida y estás conversando con Dios. Estás haciendo la tarea diaria. O sea, la intimidad con Dios se convierte en algo tan natural en tu vida que no necesitas una postura física para saber que tienes intimidad con Dios. Pero eso es algo que se desarrolla, al principio cuesta. Por eso debemos venir los domingos a la iglesia.
Por eso debemos venir a los momentos de oración que los pastores organizan. Por eso debemos hacer momentos de intercesión, cultos de clamor, de intercesión, para disciplinarnos en esto de la oración. ¿Me están comprendiendo? Pero llega un momento en que la oración se convertirá en algo natural, así como respirar. Tú no te levantas y dices, ok, es el momento de respirar, vamos a respirar. Perfecto, estás haciendo bien. No, tú respiras, así es orar. Llega un momento que tú estás orando y tú no sabes, porque tú estás tan entregado a Dios que ya toda tu vida es una intimidad. Dios ama tanto esto de la intimidad que en Éxodo, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando Moisés se acercó a Dios, pero el pueblo se había alejado de Dios, habían hecho un becerro de oro, mientras Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos en el monte Sinaí? Y cuando baja, ve al pueblo en desbandada, en una vorágine allí, en un bacanal de idolatría. Y eso indignó a Moisés, pero más que Moisés fue el mismo Dios, que sintió repulsión, se sintió indignado, traicionado, como cuando un hombre descubre que su esposa lo está traicionando, o que la esposa descubre que el esposo lo está traicionando. Esa indignación, esa rabia, esa desilusión fue lo mismo que sintió Dios. Pero ¿sabe qué? Dios se descargó con Moisés. Dios le dice, no, tú no, Moisés, quédate tranquilo. Porque Moisés estaba bravo también, porque estaba tan metido con Dios que él se indignó con Dios. Pero entonces Dios le dice, tranquilo, Moisés, quédate quieto. ¿Qué dice? Bájale 2. El que está bravo soy yo. Yo soy el que está bravo con este pueblo. Este pueblo me tiene cansado. No soporto más este pueblo. Pero el tema no es que se puso bravo con el pueblo, sino que Dios se descargó como un hombre, con Moisés, un hombre finito. Un Dios infinito se descarga como un hombre finito. Un Dios grande se descarga como un hombre pequeño. Un ser mortal se descarga con un ser mortal. Un Dios perfecto, inmaculado, se descarga como un hombre sujeto a pasiones y debilidades como todo ser humano. ¡Qué tremendo esto! ¿Cómo la grandeza de Dios puede llegar a desahogarse con una persona? Porque ese es el nivel de amistad y de intimidad al que Dios te quiere llevar a ti. Dios no se conforma con que tú solamente seas un fiel asistente a edificadores del reino, que tú participes de las agendas y las actividades que este ministerio planifica. No, sino que en lo íntimo, en tu diario vivir, tú desarrolles esa intimidad con Dios al punto que Dios en un momento dado se pueda descargar contigo y te pueda decir, ¿sabes una cosa? Aunque yo te conozco, sé cuáles son tus debilidades, sé cuál es tu talón de Aquiles, yo te amo a ti, porque tú me amas a mí, y yo te puedo decir cuáles son mis planes para este estado de Venezuela, para esta nación Venezuela, porque yo te tengo confianza, y te lo voy a decir. Te voy a decir qué es lo que yo quiero hacer con este país. Ese es el nivel de intimidad que el Señor quiere lograr contigo. Amén. Enfocarnos en Dios pasa por todo eso, por la intimidad, pero no solo pasa por la intimidad, finalmente también pasa por rendirnos 100% al punto de estar dispuestos a esperar en Dios, esperar en sus promesas. Que es fácil, claro que no, a veces es difícil. Es fácil esperar cuando sabes que te llega como un delivery en 40 minutos. Pero cuando le pides a Dios algo y parece que Dios no escucha, y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y nada. Parece que Dios no te quiere responder. No, es que Dios está formando tu carácter.
y te está formando desde adentro hacia afuera para que tú tengas una fe inconmovible que ni las circunstancias puedan mover y que tú puedas llegar a decir como el siervo de Dios: aunque me mate, en Él esperaré. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Esperar en las promesas de Dios. Dios te dio una promesa. Espera en esa promesa. Hay una promesa para la iglesia. Decenas de promesas en toda la Biblia, para la iglesia de todos los tiempos. Pero Dios también da promesas específicas a sus hijos. Dios me ha dado promesas a mí. Muchas se han cumplido, otras no. Pero yo sigo esperando esas promesas. Porque Dios no es hombre para que mienta. Lo que prometió, lo cumple. ¿Cuándo? Ahí está el detalle. No es cuando yo quiera, es cuando Él decida que se cumpla. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esperar. Pero no es una espera así como que tú te vas a dedicar a hacer tu vida y entonces, bueno, como voy a esperar, entonces me olvido, porque si mientras me olvide es mejor, porque no me atormenta el hecho de que estoy esperando. No es que te olvides, no es una espera pasiva, es una espera activa. ¿Qué quiere decir una espera activa? Como el tigre que está al acecho esperando por su presa. Él está esperando, pero no está dormido. No sabe en qué momento va a venir la liebre o el venado, pero cuando pase, está listo para saltarle encima. Es como la mujer encinta que está embarazada. Tiene un mes, pero ella sabe que en 8 meses va a dar a luz. Y ahí está la espera, es una espera activa. Ese bebé va creciendo dentro del vientre y cada vez crece más y se acerca más hasta que llegue el momento del alumbramiento. Dios quiere tomar tu vida hoy para que seas un hombre y una mujer que sabe esperar en Dios, pero con una espera activa, que estás pendiente con Dios, que estás activo con Dios, que estás ansioso, que estás a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Amén. Enfócate en Dios. Dile a la persona que está a tu lado: espera en Dios. Enfócate en Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El segundo desafío que Dios le da a la iglesia es: aliméntate bien, pero de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Satanás le dijo a Jesús: haz que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Como el cuento aquel de que echaron a Jesús con los discípulos, que Jesús les dijo: agarren todos una piedra a los 12 discípulos, y todos agarraron una piedra. Pero Judas, que es el más vivo de todos, agarró una piedrita pequeña, se la metió en la túnica. Entonces iban todos caminando con su piedra y Judas tranquilo con su piedrita en el bolsillo. Entonces llegaron a un monte y Jesús le dijo a todos: bueno, ahora haz que se conviertan en pan y coman, porque este es el almuerzo de nosotros. Todos comieron y Judas se comió su pedacito de pan. Después les dijo otra vez: agarren otra piedra. Y Judas dijo: ahora sí, ¿verdad? ¿Dónde van a agarrar la segunda vez? Porque me quedé con hambre, dijo Judas. Y agarró una piedra grandísima. Casi podía. Y los discípulos, bueno, agarraron su piedra normal. Entonces llegaron a un lugar y dijo: bueno, ahora siéntense que vamos a buscar pan para que coman de verdad. Pero miren, hermano, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Diga a la persona a tu lado: come de la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios. Esta generación sumergida en comida chatarra, de mala calidad, de mucha grasa dañina, requiere el pan fresquecito, calientico, que sale del horno del cielo,
la palabra de Dios. Son 66 libros que son como 66 canillas calientitas para echarle mantequilla y mortadela y como que nos está pegando el hambre. Ya son las 11:30. Con esas 2 arepas que me comí en la casa de Alberto, ya no espero como hasta la noche, ¿no? Esas arepas todavía están aquí, hermano. Entonces, eso es lo que nos pide Dios, que nos alimentemos de la palabra de Dios. El príncipe de los predicadores, Carlos Espulio, decía alimentarse del alma misma de las Escrituras, hasta que el espíritu, nuestro espíritu, esté sazonado con las palabras del Señor, a fin de que nuestra sangre sea bíblica. Diga conmigo, sangre bíblica. Sangre bíblica. Y la esencia misma de las Escrituras brote, así como el sudor, brote de nuestro interior. Que estemos conversando y de pronto ¡pah!, sale la palabra de Dios. Que estamos pasando por una prueba, ¡pum!, recuerdo un texto de las Escrituras. Que sucede esto y la palabra está allí. Como dice el apóstol, hablar entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. El rey David declaró: más deseable que el oro fino y más dulce que la miel, y la miel que destila del panal. ¿Te acuerdas Julio Donati en la clase de Romanos que nos contaba? Bueno, creo que lo dijo fue en salud personal, no salud familiar. Ajá, que él contaba que el rey David hablaba con propiedad, porque en los tiempos antiguos, ¿verdad?, los maestros de la ley, para involucrar a los niños, a los adolescentes, en esto de amar la ley, las Escrituras, creaba como una especie de juego que era el alfabeto hebreo, y lo ensaltaban, eran como las letras en madera, y les hacían unos huequitos y los metían dentro de unos alambres que estaban zigzagueados así. Y entonces la idea era armar palabras de la ley del Señor con un rompecabezas, pero metiendo las letras dentro de esa metal. Pero el detalle no era el juego, que era bien divertido y bien interesante, que lo hiciera más rápido y todo eso, sino que todos se mataban por hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque el maestro de la ley, el sacerdote, embadurnaba, llenaba todo lo que era el alambre con miel de abejas. Entonces, mientras los niños pasaban las letras, se llenaban los dedos de la miel. Entonces, mientras iban haciendo las letras, se tenían que chupar los dedos de la miel. Entonces, asociaban la palabra, el aprendizaje de la ley, con la dulzura de la miel. Por eso David decía: deseable más que el oro y más dulce que la miel, y que la que destila del panal. El profeta Jeremías decía: oh, cuánto amo yo la ley, comí la palabra y fue dulce a mi paladar. O sea, la palabra de Dios es dulce, no es amarga. Entonces, deseable, como nosotros podemos desear el oro, entonces así quiere Dios que tú desees la palabra de Dios y te alimentes de ella con todas tus ansias. La palabra, primero Dios la usa como un analgésico, como una medicina. La palabra sana. Un hombre en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, un centurión romano, le dijo en una oportunidad a Jesús: mi criado está enfermo, di la palabra y tu palabra lo sanará. Porque la palabra sana, diga conmigo, la palabra sana. El apóstol Pedro en la iglesia primitiva, Dios lo usaba en milagros y prodigios. Iba con su compañero Juan al templo a la hora de la oración, al templo de la Hermosa, y había un mendigo allí, un paralítico, pidiendo limosnas. Eso fue su profesión toda su vida. Desde niño hasta adulto, su profesión era pedir limosna en las afueras del templo. Y Pedro y Juan lo vieron, y Pedro le dijo: míranos, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos, la palabra de Dios. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret, toma tu lecho y vete para tu casa. Gloria. Y lo que no hizo la ciencia médica, lo hizo el poder de la palabra de Dios. En una ocasión, era tanta la gente que se agolpaba cerca del apóstol Pedro, que había tanta gente que quería
gente y fue movido por el Espíritu, fue sensible a la dirección de Dios. Y entonces había un hombre que se llamaba Eneas. Por algún motivo él puso sus ojos en Eneas, que estaba a cierta distancia. No había posibilidad física de que Pedro le impusiera sus manos, porque había mucha distancia y mucho tumulto de gente, pero él no quería dejar pasar el momento, y entonces entendió el poder de la palabra y le dijo: Eneas. Me imagino que Eneas estaba hasta distraído, ya como resignado a que no iban a orar por él por lo lejos que estaba. Y entonces, cuando captó la atención del apóstol Pedro y miró a Pedro, el apóstol Pedro le dice: Eneas, tú sí, tú, Jesús te sana. Dice la Biblia que al instante Eneas fue sano. La palabra de Dios, el poder tremendo que tiene la palabra de Dios. La palabra da vida a lo que está inerte, muerto, sin vida, lo resucita. Es poderosa, es eterna. Las palabras caen al piso, pero la palabra de Dios no cae. Ella permanece para siempre. Por eso Martín Lutero, cuando compareció ante el emperador Carlos V en Alemania, en Sajonia, y lo obligaron a ir al concilio católico a que se retractara de todas las enseñanzas de que la palabra era la vida, de que la salvación era por la fe y que el justo era justificado por la fe. Todas sus enseñanzas basadas en el libro de Romanos, que estaban saboteando las pretensiones de la Iglesia Católica, que exigían pagar la indulgencia, que era colocar monedas en una caja de madera, y hacían creer al pueblo que cuando la moneda caía y sonaba en el fondo de la caja, el familiar tuyo que ya había muerto estaba siendo librado del purgatorio. Y entonces la gente pagaba grandes cantidades por el abuelo, por la abuela, por el tío, por el perro que murió, por mí mismo. Bueno, cuando yo me muera, yo me voy a asegurar mi futuro, y pagaba, pero ese era un dinero que se recaudaba, millones, para construir el Vaticano, lo que hoy es el Vaticano. Esa es la historia detrás del Vaticano, es esa. Eso se construyó, fue con las indulgencias de la gente, el temor a la gente. Y Martín Lutero se enfrentó a todo eso. Entonces le dijeron: Martín Lutero, retráctate de todo esto que tú estás diciendo. Y Martín Lutero dijo: no puedo retractarme porque mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No me puedo retractar porque retractarme sería violar mi propia conciencia. Y violar mi conciencia es pecar, y yo no quiero pecar. Así que no me puedo retractar. Y esa gente enloqueció y buscaron matarlo, pero le dieron un salvoconducto. El príncipe de Sajonia le dio un salvoconducto, que era amigo de Lutero y creía en las enseñanzas de Lutero, y Lutero se escapa por la gracia de Dios. Y bueno, es el padre de la Reforma, pero este padre de la Reforma, lo que lo distingue era su compromiso con la palabra de Dios, ser un hombre de la palabra de Dios. Entonces ese es el llamado de Dios para nosotros, la importancia de la palabra. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación. Los hombres y mujeres que van a tocar la historia de este mundo son los que conocen personalmente la voz de Dios a través de la palabra de Dios. Pablo, cuando le escribió a su discípulo, a Timoteo, él le decía, una de las cosas que resalta Pablo de Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las Escrituras, las cuales te hacen un hombre sabio. Pero resaltó eso en Timoteo: desde niño conoce la palabra de Dios. Y ser un hombre de la palabra de Dios lo hizo un hombre prudente. Escuchen bien, Timoteo se convirtió en un hombre prudente. Es una persona prudente, es una persona que piensa antes de hablar, que razona antes de actuar. Es una persona que elogia en público a los demás, pero corrige a alguien en privado. El que corrige en público para avergonzar es un imprudente. El que elogia las virtudes de alguien en privado es un imprudente, porque se elogia en público, pero se corrige en privado. Pero Timoteo logró ser prudente, ser una persona noble, es un noble,
Una persona noble no es que la sangre azul, no, un noble es una persona capaz de resistir las más crueles tempestades. Noble, que le golpea y él aguanta, no se dobla, no se raja. Es una persona noble, noble. Timoteo se convirtió en una persona dedicado a la evangelización. Dedicado a la evangelización. Una persona responsable. Respondía cuando le decían algo. Mira, Timoteo, que necesitamos esto de ti. Él respondía. Eso es una persona responsable. Una persona que sabe responder ante algo que se le ha delegado. Es como que si yo te diga, yo te entrego esta botella de agua y tú me respondes por ella. Y yo después de 5 horas vengo, ¿dónde está la botella? Oye, mire, no, pero ni de ahí me la tomé. ¿Es responsable o irresponsable? Irresponsable porque se la tomó. Pero Timoteo logró desarrollar la responsabilidad en todas las tareas que le fueron asignadas por su mentor, el apóstol Pablo. Pero Timoteo logró llegar a ser ese talante de líder, un líder de multiplicación, porque a él fue que Pablo le dijo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que a Timoteo se le reveló la clave para que un ministerio se multiplique, para que una iglesia de 10 personas termine siendo de 100 personas, y de 100 pasen a 500, y de 500 a 1000, y de 1000 a 1500, y de 1500 a 2000, y de 2000 a 3000, a 5000, a 10000, a 100.000. El cielo es el límite para aquellos que tienen la clave de la multiplicación. Pero la multiplicación es revelada a aquellos que se alimentan de la palabra de Dios. Y Timoteo tenía la llave de la multiplicación porque conocía desde la niñez la palabra de Dios. Todo es un juego, mi hermano. Esto no estamos hablando del catecismo, que uno se lo aprendía en caletre. Yo hice la primera comunión, me acuerdo yo, y el deseo de mis abuelos era que yo llegara a ser cura, sacerdote. Pero yo entendí que el evangelio, el catecismo no le llega ni por las medias a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Amén. O sea, alimentémonos de la palabra de Dios. Sé un hombre de la palabra de Dios. Finalmente, Proverbios 10, versículo 9 dice: el que camina en integridad anda confiado. El que camina en integridad anda confiado. Primer desafío: no te olvides de Dios, acuérdate de Dios, enfócate en Dios, haz que Dios sea tu rey, déjate dominar por la altura, ten intimidad con Dios. ¿Se acuerdan que lo hablamos? La intimidad, para que Dios se descargue contigo en confianza. Pasa por esperar como el tigre, como la mujer embarazada, en las promesas de Dios, porque Dios lo que promete lo cumple. Ese es el primer desafío. El segundo desafío es: aliméntate de la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios sea parte de tus huesos, que tu espíritu esté sazonado con las palabras del Señor. Y acuerda que dijimos que tu sangre, que nuestra sangre sea bíblica, que la Biblia brote por nuestros poros, para que seamos como Timoteo o como Pedro, que le dijo a Eneas: Jesucristo te sana, el poder de la palabra. Amén. Y tercer desafío es: camina en integridad, sé recto, o sea, sé correcto. ¿Se acuerdan? Creo que era Lucincho. ¿Cuál era el eslogan de los adecos? ¿Es esto correcto? No era Lucincho. ¿Es esto correcto? ¿Es esto lo que tú quieres que continúe, Efraín? ¿Se acuerdan? Oye, vale, así que Mayarín de Salcerí para acá, Mayarín. Está bien, pues, no, imagínate. Sí, es una propaganda, una campaña publicitaria de acción democrática muy fuerte, en los años 80. Que pasaban las cosas que estaban malas, por lo menos el alcantarillado. No, que las cloacas no sirven. ¿Es esto correcto? ¿Es esto? ¿Tú crees que esto continúe? Preguntaba a la gente.
Entonces el eslogan era correcto, 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 correcto. Este es el tercer desafío, que vivas correctamente, que camines en integridad, que camines recto. No es que vas a caminar así como un militar, no, sino que tu vida sea íntegra. ¿Qué significa eso, hermano? Que tú seas una persona que cumples lo que prometes. Bueno, aquí no dice proverbio, el que camina en integridad está confiado. ¿Por qué? Porque él vive de una manera tan correcta que no le debe a nadie y no tiene temor de que lo descubran. Pero el que camina en maldad, en oscuridad, con sus caminos torcidos, anda asustado, porque no quieren que lo descubran. Anda con ese temor de que, ay, dígame si se descubre lo que estoy haciendo, ¿no? El que anda correctamente no tiene ese temor, anda confiado, dice el proverbio. El que camina en integridad anda confiado. ¿Andas tú confiado? Dios quiere que caminemos confiadamente, porque no le debamos a nadie. Bienaventurado, dice Jesús en el sermón de la montaña, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, caminar en integridad es caminar con un corazón limpio. Dile a la persona que está a tu lado, tengo un corazón limpio. Corazón limpio. Escuchen bien, limpieza de corazón es una de las marcas de todo hijo de Dios, un principio inquebrantable de vida cristiana. Los limpios de corazón son aquellos cuyas motivaciones y deseos están controlados, gobernados por el Espíritu Santo. Lo voy a repetir. Los íntegros de corazón, los limpios de corazón, son aquellos cuyas motivaciones y deseos están gobernados por el Espíritu Santo. O está bajo el dominio del Rey, que decíamos al principio. Controlado por el Espíritu Santo, dominado por el Espíritu Santo. Es como el caso, esto lo contó el pastor Serafín Contreras en una ocasión, de un pastor amigo de él que tomó un taxi, iba a una iglesia, y iba tarde, entonces voy a tomar un taxi, agarró un taxi, lléveme a tal dirección. ¿Cómo no? Claro que sí. El taxi, ¿dónde usted? No, es que voy tarde. Tranquilo, que yo me voy a meter en un lugar, voy a agarrar un atajo y usted va a llegar temprano. Está bien. Entonces el taxista se metió, ¿sabes cómo son los taxistas? Unos vaquianos, se metió por los caminos verdes y en tiempo récord el hombre llegó, ¿verdad? Déjenme aquí, ¡wow! ¿Cuánto es? No es tanto. Entonces el pastor se fue, como tratan de apurarse por el dinero, tome. Entonces, gracias Señor, es que me están esperando. Entonces abrió la puerta y se bajó. Y entonces el pastor se da cuenta lo que había sucedido en ese momento. El taxista le dio dinero de más de vuelta. Le dio el doble de lo que él ya había pagado por la carrera. Aunque estaba apurado, el pastor pegó un grito. ¡Hey, amigo! El taxista fue fregado. Entonces le dice, ¿qué pasó, señor? No es aquí donde lo iba a traer. No, sí, está bien, pero discúlpeme, estoy apurado, sí, pero no deje de darme cuenta, amigo, usted me dio dinero de más. No, yo soy una persona íntegra. No, mire, tome su dinero de más. Y usted se equivocó. Y el taxista dijo, no, es que yo lo hice a propósito. Yo no me equivoqué. Lo que pasa es que yo lo conozco a usted. Yo lo escuché una vez predicando en una iglesia. Y yo quería ver si usted vive lo que predica. Claro, porque si él no vivía lo que predicaba, decía, oye, tengo una bendición de Dios, dice el bolsillo. Pero como él vivía lo que predicaba, aunque estaba apurado, él dijo, yo le tengo que devolver este dinero a este señor que me dio dinero de más. Así. Tremendo esto de la integridad, ¿verdad? Cuando yo era niño, me acuerdo que me mandaban a la bodega, mira, anda a comprar 5 bolívares de mortadela, ¿no? Entonces, bueno,
daban bastante mortadela, 5 kilos, bueno, 5 bolívares era como casi 1 kilo de mortadela, era baratísimo en ese tiempo. Entonces, como el camino de la casa a la bodega era más o menos larga, yo aprovechaba y me metía abajo de una matica que había cerca de la casa y yo sacaba por lo menos 2 lomas y me las comía. Entonces después yo la envolvía de tal manera que no parecía que nadie sacó nada. La envolvía con aquella maestría con que me la envolví, me metí en la bolsita y digo, ¿ya llegaste, Luisito? Sí, abuela, me decía yo a mi abuela que era la que me mandaba. Mi mamá no me mandaba a hacer a mi abuela, si anda para que aprenda, me decía mi abuela. Entonces ahí está abuela. Y bueno, lo cierto es que mi abuela nunca se enteró, hermano, que yo sacaba mis 2 lomitas de mortadela cada vez que me mandaba. Pero entonces ella enfermó allá en el hospital de San Juan de los Morros y yo fui a verla. Ella le dio ACV. Tuvo mucho tiempo en silla de ruedas y creo que murió porque se desgastó. Hay gente que es tan activa que al caer en silla de ruedas se deprimen y mueren. Así le pasó a mi abuela. Y yo la fui a visitar allá en San Juan de los Morros, en el hospital, conversando con ella. Y una de las cosas que dijo mi abuela, ¿tú sabes? ¿Te acuerdas cuando tú me mandabas a la bodega? Sí, sí, yo me acuerdo. Viste que ahora eres todo un hombre, me decía. Y yo me reía y le decía, no, bueno, ¿tú te acuerdas? Sí, sí. Me mandaba a comprar mortadela, bueno, yo sacaba la mortadela 2 o 3 y mi abuela se echaba a reír después de eso. Y ahí recordando cosas, pero la integridad es así. La integridad es no sacar nada del paquete, es algo completo, no hay cabo suelto. Es la capacidad de actuar con rectitud. Si nosotros vamos a cambiar al mundo, necesitamos caminar en integridad. Es imposible, hermanos, es imposible negociar con Dios en esto de la integridad. El salmista David decía en el Salmo 26, mas yo andaré en integridad. Redímeme, Dios, y ten misericordia de mí. Y aquí está la clave. Aquí está la clave, mis hermanos. David nos da la clave para vivir en rectitud. Él dice, Señor, yo tomo la decisión de caminar en rectitud. Una decisión. Usted hoy tendrá que tomar una decisión. Caminar o no en integridad. Pero David decía, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. En pocas palabras, yo decido caminar rectamente, pero lo voy a lograr con tu ayuda. Porque si tú no me ayudas, va a ser bien cuesta arriba. Entonces, ¿cuántos están dispuestos a pedirle la ayuda de Dios para caminar en rectitud, en integridad? Redímeme, ten misericordia de Dios. Dios, mis hermanos, Él entiende, Él sabe que somos polvo. Pero Dios no puede tolerar esto de vivir sin integridad. Él puede tolerar nuestra ineficiencia, nuestra falta de experiencia, pero no la falta de integridad. Vean el ejemplo de José en Egipto, ¿se acuerdan? El hijo de Jacob. ¿Qué dice la Biblia que sucedió con él? Que fue vendido como esclavo a una caravana de mercaderes madianitas por sus propios hermanos, porque le tenían envidia. ¿Ok? Y él pasó penurias, pero él tenía un sueño, él tenía una visión. ¿Cuál era la visión de José? Ser líder, a pesar de ser el más joven, a pesar de ser el último, a pesar de ser el despreciado. Él nunca ha tomado en cuenta. Su visión era ser líder de sus propios hermanos, de su familia, pero líder para bendecirlos. Esa era su visión, ese era su carácter. Entonces él caminaba en virtud de esa visión. Esa visión le sostenía, como Moisés, que caminó por el desierto y lo único que lo sostenía era la visión, viendo al invisible. Entonces la Biblia dice que José fue comprado por un militar de influencia que trabajaba con el faraón Potifar y lo llevó a trabajar como esclavo en su casa.
y se ganó la confianza de Potifar, al punto que le dio, bueno, el servicio plus dentro de la casa, y era como, bueno, era la mano derecha, casi como un mayordomo. Pero la mujer de Potifar se fijó en él porque era un hombre de buen parecer y trató de seducirlo. Ustedes conocen la historia de todo esto. Y como él no se dejó seducir y arrancó a correr, él dijo: es mejor perro huyendo que león valiente muerto. Él dijo: no, yo no me quedo aquí, porque si yo me quedo me voy a deslizar con esta mujer. Y él prefirió huir. Porque la persona íntegra no es el valiente que se enfrenta a todo el mundo, no, es el que sabe cuáles son sus límites y los evita. ¿Me están comprendiendo, hermano? No es el que dice: no, ya dejé de tomar, vamos para los tiquis, vamos, yo no soy de Dios. Mira, hermano, te estás metiendo en la boca del lobo. José no, José sabía que él podía deslizarse con esta mujer y él prefirió huir por la derecha. Pero en el momento que se va, la mujer lo envuelve con sus ropas y le arrebata la capa de José, y él huye, y la mujer entonces lo vitupera y lo calumnia y le dice: este joven que tú contrataste trató de seducirme, ¿cómo va a ser el hijo Potifar? Y agarró a José sin preguntar, sino simplemente escuchando la versión de su esposa, y lo metió preso. Y ahí estuvo muchos años, pero en la cárcel también se comportó íntegramente con sus compañeros, hasta el punto final que terminó revelándole los sueños a Faraón y convirtiéndose en la mano derecha del Salvador, gobernador de Egipto, con el anillo del Faraón, administrador, el ministro de Economía de todo Egipto, que preservó el alimento para cuando viniesen las vacas flacas, y había comida no solo para Egipto, sino para todo el mundo. Por eso es que él fue el salvador de su familia, el salvador de Egipto, el salvador del mundo, un tipo del Señor Jesucristo. José es tipo de Jesucristo, porque así como Jesús es salvador, José fue salvador. Pero lo que quiero rescatar aquí es esto de la integridad. Escuchen bien, hermanos. Escuchen bien. Las circunstancias cambian, pero tú permaneces igual. Para José las circunstancias cambiaron. Era el niño lindo de la casa, el preferido de Jacob. Hasta le regalaron una túnica de colores y los hermanos ardían en envidia, porque papá lo quería más a él que a ellos, pues era como una preferencia. Pero las circunstancias cambiaron. Fue traicionado por sus hermanos, terminó en Egipto como esclavo, lo vituperaron, lo calumniaron, le echaron la culpa de algo que no había hecho, pagó años en la cárcel. Las circunstancias cambiaron, pero él se mantuvo íntegro. Eso es integridad, que aunque las cosas cambien, tú no cambies. El mundo puede cambiar, pero tú mantente intacto en la fe en Dios, en lo que tú has creído. Amén. Si te enfocas en Dios, escúchalo bien, si te enfocas en Dios, serás amado por Dios como lo fue David. Y como David era amado por Dios, terminó siendo amado por la gente. La gente amaba a David, que daba su vida por él. Vean la historia de los valientes de David. Ellos daban su vida por el rey David. En una oportunidad el rey David dijo: ¿quién me diera de beber agua de la fuente de los estanques de Filistea? ¿Cómo decir? Yo estoy antojado de beber agua de la fuente que está en el terreno de mis enemigos. Imagínate cómo hace para llegar a los enemigos. Tienes que entrar ahí, es un riesgo. Uno de los valientes fue y arriesgó su vida y entró al campamento filisteo, sacó agua del pozo y se la trajo al rey. Y el rey dijo: no, líbreme Dios de tomar esta agua, que fue tomada por el riesgo de este hombre. Arriesgó
entregó su vida por complacerme. Cuando te enfocas en Dios, tú llegas a amar a Dios de tal manera que eres capaz de darlo todo por Él. Serás amado por Dios y la gente te amará a ti y la gente dará su vida por ti y meterá las manos en el fuego por ti. Y aunque haya gente traidora por este mundo, habrá gente incondicional contigo, que estará contigo en lo bueno y en lo malo, en lo poco o en lo mucho. Van a ser gente incondicional. Pero eso es el producto de que tú te enfocas en Dios, no te olvidas de Dios. Y lo segundo, si tú te alimentas de la palabra de Dios, si te alimentas de la palabra de Dios, tú serás un líder de multitudes. Vas a recibir la unción de la multiplicación y tendrás multitudes de gente que te seguirá. Y Dios te colocará en una posición para multiplicarte en miles de personas. Y llegarás a sitios insospechados. Y si tú caminas en integridad, Dios te va a llevar de la oscuridad a la luz, del anonimato a la celebridad, no para la vanagloria tuya, no para la vanidad, no para que te tomes el selfie, no, sino para que estando en una posición de mucha influencia vas a tener el poder para ayudar a mucha gente, porque vas a tener las capacidades y los recursos para ayudar mayor número de personas. ¿Qué me estás diciendo, hermano Luis? ¿Que voy a llegar a ser un líder político? No necesariamente, pero puede ser que sí. Yo no sé si me estoy hablando aquí con un próximo alcalde de algún municipio de Venezuela o un gobernador, pero sí estoy seguro que estoy hablando con Grandes Ligas que está allá atrás. Hoy está aquí, pero mañana va a estar en los más grandes estadios de las Grandes Ligas en los Estados Unidos. Así que espero que no te olvides de mí, José, ¿oíste? No te olvides de mí. Cuando te estén pidiendo autógrafo, el mío va primero. Ajá, doctor. Ajá. Aquí está el otro. Matías es el discípulo de José. ¿Me estás comprendiendo? No, es que la política me dio un momentico. La política es como un cuchillo. Un cuchillo no es malo ni es bueno. Un cuchillo yo te puedo quitar la vida, pero con un cuchillo yo puedo picar los tomatitos y la cebolla con atún y algún buen desayuno. Así es la política. La política yo la puedo usar para robar, para embolsillar, como los dibujitos esos de los enchufados, ¿no? Que están full de dólares. Puedo usar la política para eso o no. Tristemente es así. Pero yo puedo usar la política como José para ser el salvador de un país, para ser el salvador de un estado, de un municipio. Así que prepárate si Dios te llama a la política. Esto no es del diablo, quizás es el designio de Dios y el llamado de Dios para tu vida. Amén. Entonces, si estás listo, hermano, escúchalo bien. Si estás listo para ser amado por Dios y por la gente, si estás listo para estar en condición de liderazgo, para bendecir multitudes y tener una unción de multiplicación, ser una persona prudente, una persona noble, una persona responsable con todas sus obligaciones, si estás listo para brillar en la cumbre, no para tu vanagloria, sino para bendecir y ayudar al mayor número de personas, entonces aquí donde estás, ponte de pie. Ponte de pie. Aleluya. Vamos a llamarnos a todo el que está haciendo este compromiso. Vamos a hacer un